En este vídeo vamos a estudiar los procesos isóbaros. Supongamos que tenemos un gas encerrado en un cilindro, ese va a ser nuestro sistema termodinámico, lo que es objeto de estudio, y al resto se le denomina medio exterior. Entonces supongamos que en nuestro sistema termodinámico, en nuestro gas, ocurre una transformación isóbara. Lo primero que tenemos que saber es que en las transformaciones isóbaras la presión es constante. Es decir, nuestro gas se va a encontrar en un estado inicial con una presión, un volumen y una temperatura y va a evolucionar a un estado final. Y en esa transformación la presión permanece constante. Por supuesto, la presión inicial y la presión final van a ser las mismas. Si queremos representar eso en un diagrama PV, es una línea horizontal, ¿vale? Porque la presión es en todos los instantes de la transformación la misma. Entonces, nuestro gas se va a encontrar en un estado inicial con un volumen, una presión y, por supuesto, una temperatura, ¿vale? Y va a evolucionar a un estado final con un volumen, una segunda temperatura y la misma presión. Y a lo largo de toda la transformación, la presión permanece constante. Entonces, si queremos calcular el trabajo en un proceso isóbaro, como siempre, tenemos que hacer la integral de la presión diferencial de volumen. Esa integral desde el estado inicial al estado final, ¿vale? Desde el estado 1 al estado 2. Entonces, en este caso, esta integral es bastante sencilla porque la presión es constante. Es decir, la presión no varía con el volumen. Para todos los volúmenes, la presión es la misma. Por tanto, esta presión puede salir fuera de la integral. Y lo único que tenemos que hacer es integrar diferencial de volumen, ¿vale? La integral de diferencial de volumen es el volumen y eso lo tenemos que analizar entre nuestros límites de integración. Entonces va a ser la resta del volumen final menos el volumen inicial. Y V2 menos V1 es la variación de volumen. Entonces si nos piden calcular el trabajo en un proceso isóbaro va a ser la presión, ¿vale?, del proceso, que siempre es la misma, por cómo ha variado ese volumen. Acordaros que la integral siempre está relacionada con un área y este caso no es diferente. Es decir, el trabajo es el área que queda encerrada bajo esa función o esa curva de la presión. Es decir, nosotros tenemos aquí la presión, vamos desde este estado inicial a este estado final, bueno, pues el área que queda ahí debajo de esa curva es el trabajo. Y podemos ver que verdaderamente coincide con la expresión que hemos conseguido. Si nosotros quisiéramos calcular este área, tendríamos que hacer este lado, y este lado, ¿qué es? El delta V, es decir, V2 menos V1. Si esto mide 5 y estos son 2, pues 5 menos 2 es este lado de aquí, 3. Y luego tendríamos que multiplicarlo por este lado, y este lado se corresponde con la presión. Es decir, presión por delta V es este área de aquí, que es el trabajo. A partir de esta expresión podemos darnos cuenta que si delta V es positivo, es decir, si el volumen final es mayor que el volumen inicial y por tanto nuestro gas se expande, el trabajo es positivo. Y en cambio, si el delta V es negativo, es decir, si el volumen final es menor que el inicial, nuestro gas se está comprimiendo y el trabajo es negativo. Este criterio es el criterio de Clausius, ¿vale? Y tiene que ver con que si el trabajo lo realizan el sistema termodinámico, entonces el trabajo es positivo. En cambio, si el trabajo lo está realizando el medio exterior, es decir, supongamos que tenemos nuestro gas y estamos haciendo una fuerza para comprimirlo desde fuera, entonces ese trabajo va a ser negativo, ¿vale? Porque lo estamos comprimiendo. Además de calcular el trabajo, en este tipo de procesos nos piden calcular también el calor. Entonces, el calor va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de temperaturas. Acordaros que la capacidad calorífica en general nos dice la energía que tenemos que suministrar a una sustancia, ¿vale?, para elevarlo 1 grado. Y es una propiedad extensiva, es decir, depende de la cantidad de sustancia que tengamos. Es decir, no es lo mismo elevar la temperatura 1 grado en un vasito de agua que si tenemos que elevar 1 grado una piscina entera. Tendremos que suministrar más energía en el caso de una piscina porque hay más masa, ¿vale? Pues esa capacidad calorífica es una propiedad extensiva porque depende de la materia. Y la unidad va a ser siempre una unidad de energía, ¿vale? Recordad que el calor se mide es una energía, ¿vale? Entonces, puede ser julio, puede ser kilocaloría, puede ser atmósfera por litro, pero siempre va a ser una unidad de energía partido de una unidad de temperatura, partido Kelvin o partido grado. En este caso es la capacidad calorífica a presión constante, es decir, la energía que tenemos que dar
a una sustancia para elevarle una unidad siempre y cuando ese proceso ocurra a presión constante. Y recordar que la capacidad calorífica se puede escribir en función del calor específico, en este caso es el calor específico molar, y va a ser N, el número de moles, por el calor específico molar. En este caso, el calor específico molar ya no depende de la cantidad de sustancia que tengamos, ¿vale? Porque eso ya lo hemos aislado aquí, el número de moles ya lo estamos teniendo en cuenta aquí. Entonces, este calor específico molar a presión constante nos dice la cantidad de energía que le tenemos que suministrar a un mol de sustancia para elevarlo una temperatura siempre y cuando el proceso ocurra a presión constante. ¿Vale? Entonces, esta magnitud es una propiedad de cada sustancia. El agua va a tener una, el aceite va a tener otra, es decir, cada sustancia va a tener una, pero es siempre la misma, ya no depende de la cantidad de sustancia que tengamos. Y si nos fijamos en su unidad, pues va a ser una unidad de energía, y si pasamos los moles y el delta T dividiendo, pues va a ser unidad de energía partido de mol por una unidad de temperatura. ¿Vale? Entonces puede ser, por ejemplo, caloría partido mol por Kelvin, o julio partido mol por Kelvin, etc. ¿Vale? Entonces ese calor siempre lo vamos a calcular de esta forma. Recordar que los valores de Cp y Cv, ¿vale? Dependiendo si el gas es monoatómico o diatómico, pues os los tendréis que saber. Y por último, nos pueden pedir calcular la variación de energía interna, y para eso vamos a utilizar el primer principio de la termodinámica, que nos dice que la variación de energía interna es igual al calor suministrado menos el trabajo. En este caso se puede interpretar esta fórmula, es decir, si nuestro gas está realizando un trabajo, es decir, se está expandiendo y por tanto el sistema termodinámico está realizando un trabajo, ese trabajo es positivo y por tanto su variación de energía interna disminuye. Es decir, por eso aparece este signo menos. Es decir, estamos gastando energía en realizar ese trabajo y por tanto la variación de energía interna tiene que disminuir. Vamos a estudiar ahora el proceso isóbaro mediante la siguiente simulación. Entonces tenemos un gas encerrado en un cilindro, ¿vale? En un estado inicial. Su estado inicial es el volumen inicial 2 litros, la presión inicial 200 kilopascales y una temperatura inicial de 400 kelvins. Se encuentra representado en este diagrama PV, donde tenemos en el eje Y la presión en kilopascales y el volumen en litros en el eje X. Además, su energía interna es de 600 julios. Recordad que la energía interna está directamente relacionada con la temperatura. A mayor temperatura, nuestras partículas se moverán más rápido y por tanto tendrán una mayor energía interna. Entonces, supongamos que a este sistema le suministramos 400 julios, ¿vale?, de calor a presión constante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si estamos suministrando calor, estas partículas se van a empezar a mover más rápido, ¿vale? Como se empiezan a mover más rápido y nosotros queremos que nuestro sistema termodinámico permanezca a la misma presión, el volumen tiene que aumentar, ¿vale? Porque claro, si se empiezan a mover más rápido y mantenemos el volumen constante, pues obviamente la presión que hacen estas partículas contra las paredes será mayor, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que ocurre. Hemos añadido 400 julios a presión constante. Entonces, como habéis visto, el volumen ha aumentado, ¿vale? Si nos pidieran calcular el trabajo, ¿vale? En este caso va a ser este área encerrada aquí, pues tendríamos que hacer la presión, los 200, por el delta V. Si el volumen final es 2,8 y el volumen inicial era 2, pues 2,8 menos 2 es 0,8 y 0,8 por 200 serían 160. Y ese es el trabajo realizado por el sistema termodinámico, 160 julios, que es el área que queda aquí encerrada. Como vemos, la presión que realizan esas partículas contra las paredes sigue siendo la misma, siguen siendo 200 kilopascales. El volumen ha aumentado, es 2,8 litros, y por supuesto la temperatura también ha aumentado, ¿vale? Si nosotros nos fijamos en la ecuación de los gases ideales, PV igual a nRT, ¿vale? En ese caso, si hemos aumentado el volumen, pues la temperatura también tiene que aumentar, ¿vale? Y por tanto nos encontramos en una hipérbola, ¿vale?, que está más lejos del origen de coordenadas, ¿vale? Recordar que esta hipérbola representa una temperatura constante, ¿vale? Y a medida que nos alejamos, la temperatura, todas estas curvas representan
isotermas, ¿vale? A la misma temperatura, pero a una mayor temperatura. Vale, entonces hemos suministrado calor, en este caso 400 julios, parte de esa energía se ha utilizado en la expansión del gas, 160 julios. Pero además también hemos tenido una variación de energía interna. Recordad que esa variación de energía interna la calculamos, sería delta U es igual a Q, el calor, menos el trabajo. En este caso Q son 400 julios menos los 160 julios, que sería el trabajo, nos da esa variación de energía interna de 240 julios. ¿Por qué es mayor esa variación de energía? ¿Por qué tenemos una variación de energía interna positiva? Pues obviamente la temperatura es mayor y por tanto la energía interna final es mayor, ¿vale? ¿Qué ocurriría si realizamos este proceso, pero en vez de añadir 400 julios, quitamos 400 julios? Pues tenemos el siguiente proceso. En este caso ahora el trabajo es negativo porque se está comprimiendo y también tenemos una variación de energía interna negativa porque la temperatura ha disminuido, ¿vale? Y en este caso hemos quitado menos 400 julios, pero si nos fijamos, el primer principio de la termodinámica se sigue cumpliendo, es decir, la variación de energía interna, menos 240, es igual a menos 400 menos el trabajo. Y menos más, es decir, menos 400 más 160, nos queda esos menos 240 julios.